Hola, mi nombre es Marta Viridiana González Jiménez y hoy les voy a hablar acerca de profilaxis antibiótica en pacientes con riesgo sistémico en odontología. En diversas situaciones clínicas, los antimicrobianos están indicados en pacientes odontológicos para evitar que, debido a los procedimientos realizados, se expongan a ciertos microorganismos patógenos que podrían constituir un riesgo importante en la infección a distancia. El concepto de profilaxis antibiótica se refiere a la administración de fármacos específicos en dosis altas realizada antes de llevar a cabo procedimientos bucales para evitar el desarrollo de ciertas infecciones que pudieran comprometer la vida del paciente o la calidad de la misma. A través de la historia se ha señalado a la práctica odontológica como potencialmente riesgosa para provocar infecciones derivadas de procedimientos bucales, ya que el generar sangrado permite la introducción de bacterias al torrente sanguíneo. Pacientes con condiciones sistémicas como síndrome de inmunodeficiencia humana, inmunodeficiencias primarias o secundarias podrían favorecer el desarrollo de infecciones producidas por microorganismos. Algunas de las indicaciones de la profilaxis antibiótica están asociadas a las características invasivas del procedimiento, posibilidad de desarrollar infecciones a distancia y el estado de salud de la respuesta y capacidad de la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Esto es con pacientes con mayor riesgo de infecciones como pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, trasplantados y en trastornos metabólicos. La endocarditis infecciosa también es llamada endocarditis bacteriana y es una infección poco común, pero altamente riesgosa que se caracteriza por la afección del endotelio que recubre las cavidades del corazón, provocada por microorganismos que viajan a través del torrente sanguíneo. Las lesiones características que se presentan es una vegetación que consiste en una masa de plaquetas, fibrina, colonias de microorganismos y escasas células inflamatorias. Esto provoca una trombosis séptica, como lo podemos ver en esta imagen. La bacteriemia en la endocarditis es generada a partir del ingreso del torrente sanguíneo de un volumen suficiente de bacterias, principalmente de Streptococcus viridans. El lugar de este suele ser la cavidad bucal, el aparato digestivo y el aparato genitourinario. Algunos datos generales de la endocarditis infecciosa es que es una enfermedad poco frecuente, de una incidencia estimada de 2 a 12 casos por 100.000 personas y año. Es grave, se produce cuando bacterias generalmente orales pasan al torrente sanguíneo y se replican en el corazón, formando vegetaciones que normalmente se adhieren a las válvulas. Su padecimiento conlleva a una alta morbimortalidad, requieren tratamiento prolongado con antibióticos y a menudo precisa sustitución de válvulas. La mortalidad hospitalaria es elevada de un 15 a un 35% y también en el primer año de la alta hospitalaria. La insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente y una de las más graves, y también es una indicación para la cirugía precoz de válvulas. Los eventos embólicos son otras complicaciones frecuentes y graves. Un diagnóstico precoz puede salvar vidas. Se estima que un médico general verá un caso cada 20 años. La endocarditis infecciosa se divide en endocarditis aguda y subaguda. La aguda es de evolución súbita, se presenta en individuos con corazones sanos, generalmente en pacientes inmunodeprimidos o adictos a las drogas intravenosas. Y la endocarditis subaguda suele desarrollarse en pacientes con defectos cardíacos, congénitos, valvulopatías, prótesis valvulares, infecciones cardíacas previas, así como características clínicas inespecíficas. La sospecha clínica, la posibilidad de el hemocultivo y la ecocardiografía transtorácica son las piedras angulares del diagnóstico. Hay que tomar en cuenta que muchos de los supervivientes verán disminuida la esperanza de vida y la calidad de la misma después de tener endocarditis infecciosa. Enfermedades de las válvulas cardíacas, cirugía previa de válvulas cardíacas, enfermedad cardíacas congénitas, así como el uso de medicamentos intravenosos y antecedentes de endocarditis previa. La endocarditis infecciosa puede afectar a hombres y mujeres y niños de todos los grupos raciales, étnicos. En Estados Unidos existen más de 47.000 casos nuevos. En cuanto a la prevención, la American Heart Association ha recomendado emplear profilaxis antibiótica para prevenir la endocarditis infecciosa cuando se realizan procedimientos que conllevan un riesgo de bacteriemia en pacientes susceptibles.
La profilaxis antibiótica es recomendada no solo cuando existe riesgo en pacientes con condiciones cardíacas para desarrollar la endocarditis, sino también donde el odontólogo prevea que va a producir sangrado al realizar algún procedimiento dental o bucal, cuando se requiere la manipulación del tejido gingival o de la región periapical, o bien si va a existir lesión o perforación de la mucosa oral. Las bases de la profilaxis antibiótica. Esta se utiliza en procedimientos quirúrgicos, bacteriemias transitorias de la vida diaria, que son entre 1 y 14 millones, no es necesario una profilaxis antibiótica. Vamos a tomar en cuenta que la profilaxis antibiótica no es 100% efectiva, hay que identificar el grado de susceptibilidad de nuestro paciente, esto por medio de la historia clínica, riesgo bacteriémico que se va a generar al realizar el procedimiento bucal y sobre todo el riesgo-beneficio de recetar antibióticos previos a nuestro paciente. Aquí tenemos un cuadro que nos presenta la American Heart Association en el 2007, en el cual nos dice cuáles son los pacientes de alto riesgo para endocarditis infecciosa, los cuales son portadores de válvulas, pacientes con historia previa de endocarditis infecciosa y pacientes con enfermedades cardíacas congénitas, así como receptores de trasplantes cardíacos que desarrollan valvulopatía. Quedan descartados pacientes con daño valvular por fiebre reumática en los que fueron sometidos a cirugía de bypass y portadores de endoprótesis. En procedimientos bucales que requieren profilaxis antibiótica, tenemos prevención de endocarditis por medio de la guía americana de Heart Association, como maniobras de áreas infectadas y contaminadas, extracciones y cirugía oral, procedimientos periodontales, así como quirúrgicos, raspados y alisados, citas de mantenimiento periodontal, sondeo, irrigación subgingival, tratamientos de conductos y cirugía periapical, reimplante de dientes avulsionados, así como colocación del hilo retractor, de bandas de ortodoncia, activación ortodóntica, aplicación intraligamentaria de anestésicos locales o sitios infectados, perforaciones de la mucosa y sesiones prolongadas, así como muy próximas. El régimen de la profilaxis antibiótica para la prevención de la endocarditis, que viene en la guía de la American Heart Association, en la cual nos indica el tipo de profilaxis, el fármaco y la dosis, que esta dosis debe ser administrada de 30 a 60 minutos antes del procedimiento, esto en pacientes que cumplan con los requerimientos y con las indicaciones de la Heart Association. Y el régimen estándar es amoxicilina 2 gramos vía oral en niños, 20 miligramos por kilogramo. En alergias a la penicilina o ampicilina oral tenemos la clindamicina, 600 miligramos vía oral. En niños, 20 miligramos por kilogramo. La cefalexina, tenemos 2 gramos vía oral, en niños 50 miligramos por kilogramo, y la acitromicina o claritromicina 500 miligramos vía oral y en niños 15 miligramos por kilogramo. También si tenemos incapacidad en el uso de la vía oral, tenemos la opción de la ampicilina, 2 gramos vía intramuscular y en niños 50 miligramos por kilogramos, y la cefalocina o ceftraxona, tenemos 1 gramo intramuscular y en niños 50 miligramos por kilogramo. Debemos de tener en cuenta que este cuadro es importante que lo manejemos y que lo tengamos a la mano en nuestro consultorio. En conclusión, la endocarditis infecciosa es un riesgo que tenemos al llevar a cabo diferentes tratamientos en nuestra consulta odontológica. Es por esto que es importante realizar una buena historia clínica general, tener comunicación con el médico tratante de nuestro paciente y hacer una elección adecuada para la administración de profilaxis antibiótica antes de recurrir o de administrar. En conclusión, en odontología tenemos alto riesgo de poder inducir una endocarditis infecciosa a nuestro paciente. Es por eso que es importante conocer los lineamientos actuales para la administración de la profilaxis antibiótica y la prevención de la endocarditis infecciosa, realizando un buen diagnóstico, una buena historia clínica general para poder determinar si vamos a utilizar una profilaxis antibiótica antes de realizar tratamientos en el paciente odontológico que se encuentra sistémicamente comprobado. Muchas gracias.